En junio de 1942, Japón no solo dominaba el Pacífico, lo controlaba casi por completo. En apenas 6 meses, su imperio había conquistado Filipinas, Malasia, Singapur y las Indias Orientales holandesas, extendiendo su influencia sobre miles de kilómetros de océano. Todo parecía avanzar a una velocidad imparable, como si nada pudiera detener esa expansión. Pero aquí es donde comienza el verdadero peligro, porque cuando una potencia gana demasiado rápido, empieza a creer que ya ha ganado para siempre, y esa es la ilusión más peligrosa en cualquier conflicto. Japón no solo estaba venciendo, estaba empezando a subestimar a su enemigo. Cada victoria reforzaba una narrativa interna. Estados Unidos estaba debilitado, desorganizado, incapaz de responder con fuerza real. Pero esa percepción no era la realidad, era una trampa. Una trampa construida por el propio éxito. Porque mientras Japón celebraba su dominio, al otro lado del Pacífico, Estados Unidos no estaba derrotado, estaba aprendiendo, adaptándose, preparándose en silencio. Y en geopolítica, el momento más crítico no es cuando pierdes, es cuando crees que ya no puedes perder. Porque es ahí cuando bajas la guardia, cuando cometes errores, cuando dejas espacios abiertos que antes nunca habrías permitido. Y en ese preciso instante, sin que nadie lo notara todavía, el destino del Pacífico ya estaba empezando a cambiar. Tras el golpe devastador de Pearl Harbor, Estados Unidos no estaba listo para contraatacar, estaba luchando por sobrevivir. Gran parte de su flota del Pacífico había sido destruida o gravemente dañada en cuestión de horas, dejando al país en una posición extremadamente vulnerable. Lo que quedaba en pie era limitado, apenas unos pocos portaaviones que por pura coincidencia no se encontraban en el puerto el día del ataque. La moral pública estaba golpeada, la confianza en la capacidad militar había caído y la maquinaria industrial aún no había entrado en su ritmo total de guerra. Cada barco perdido era una pérdida irreparable a corto plazo. No había margen para errores, no había espacio para otra derrota. Pero justo en ese escenario de debilidad es donde comienza algo que muchos subestiman, la reconstrucción silenciosa. Porque mientras Japón veía a un enemigo debilitado, Estados Unidos estaba reorganizando cada pieza que le quedaba. No con ruido, no con demostraciones de fuerza, sino con cálculo. Cada decisión era medida, cada movimiento tenía un propósito. Y lo más importante, estaban aprendiendo de sus errores, analizando al enemigo, entendiendo cómo piensa, cómo actúa y dónde podría fallar. En ese momento, la guerra no se estaba decidiendo en el campo de batalla, se estaba preparando en la sombra, y esa diferencia, invisible para Japón, sería la que cambiaría todo. Y en el centro de toda esta estrategia se encontraba una figura clave que entendía algo que muchos se negaban a aceptar, el almirante Yamamoto. A diferencia de otros líderes japoneses, él conocía profundamente a Estados Unidos. Había estudiado en Harvard, había recorrido el país y sabía con claridad una verdad incómoda. Japón no podía ganar una guerra larga. La capacidad industrial estadounidense era simplemente demasiado grande. Podían perder batallas, pero no perderían el conflicto si tenían tiempo. Y por eso, Yamamoto no buscaba una guerra prolongada. Su objetivo era mucho más arriesgado, forzar una victoria decisiva lo antes posible, destruir lo que quedaba de la flota americana en un solo golpe, crear un shock tan grande que obligara a Washington a negociar. Era una apuesta total, todo o nada. Pero aquí es donde aparece la paradoja. Aunque Yamamoto entendía el peligro, el sistema en el que operaba no estaba diseñado para cuestionar decisiones ni adaptarse con flexibilidad. Mientras él intentaba acelerar la guerra para evitar una derrota futura, estaba entrando exactamente en el tipo de escenario donde un solo error podía ser irreversible. Porque cuando todo depende de un movimiento perfecto, cualquier fallo se convierte en una catástrofe. El lugar elegido para ejecutar ese plan lo dice todo: Midway, un pequeño atol perdido en medio del Pacífico que a simple vista parecía insignificante.
insignificante, pero que en realidad era una pieza clave del tablero. Su posición, a poco más de 2.000 kilómetros de Hawái, lo convertía en una amenaza directa al territorio estadounidense. Si Japón lograba tomarlo, no solo ampliaría su zona de control, sino que colocaría presión constante sobre Estados Unidos en su propio entorno estratégico. Pero Midway no era solo un objetivo, era una trampa. Yamamoto sabía que atacar ese punto obligaría a los portaaviones estadounidenses a salir de su escondite, y cuando eso ocurriera, la flota japonesa, la más poderosa jamás reunida en el Pacífico hasta ese momento, estaría esperando para destruirlos. Era un plan elegante, preciso, diseñado para cerrar la guerra en un solo movimiento. Sin embargo, lo que Japón no sabía era que ese mismo plan ya no era un secreto. Mientras todo se preparaba para una emboscada perfecta, el enemigo ya estaba mirando el tablero completo. Y en ese tipo de guerra, conocer el plan del otro cambia absolutamente todo. Lo que Japón no podía imaginar en ese momento era que la batalla ya había comenzado mucho antes de que despegaran los primeros aviones. En una sala cerrada, lejos del ruido de los motores y del mar, un grupo de criptoanalistas estadounidenses había logrado algo que cambiaría el curso de la guerra: descifrar parte de las comunicaciones navales japonesas. Bajo el liderazgo de Joseph Rochford, estos analistas no solo interceptaron mensajes, entendieron el plan, identificaron el objetivo, Midway. Y esa información llegó directamente a Chester Nimitz, el comandante de la flota del Pacífico. En lugar de reaccionar tarde, como esperaba Japón, Estados Unidos tomó la iniciativa en silencio. Movió sus 3 portaaviones disponibles, Enterprise, Hornet y el dañado Yorktown, hacia una posición estratégica, fuera del alcance de los radares enemigos. No era una defensa, era una emboscada. Un movimiento arriesgado, casi desesperado, pero basado en una ventaja que lo cambiaba todo: saber exactamente lo que el enemigo iba a hacer. En ese instante, el equilibrio invisible de poder comenzó a inclinarse, porque en la guerra moderna, la información no solo es poder, es la diferencia entre atacar o ser destruido. El 4 de junio de 1942, antes de que saliera el sol, el plan japonés comenzó a ejecutarse exactamente como estaba previsto. Desde los portaaviones Akagi, Kaga, Soryu y Hiryu, despegaron más de 100 aviones en la primera ola de ataque contra Midway. Era una fuerza imponente, compuesta por pilotos veteranos que ya habían demostrado su superioridad en Pearl Harbor y en múltiples campañas previas. Todo indicaba que sería otra victoria más en una racha aparentemente imparable. Mientras esas aeronaves avanzaban hacia su objetivo, los japoneses creían tener el control absoluto de la situación, pero lo que no sabían era que ya estaban siendo observados. Gracias a la inteligencia previa, los estadounidenses no solo esperaban el ataque, ya estaban preparados para responder. Sus portaaviones, ocultos al noreste de Midway, permanecían fuera del alcance de los exploradores japoneses, esperando el momento exacto para intervenir. Incluso el Yorktown, que apenas días antes estaba gravemente dañado, había sido reparado a toda velocidad para participar en la batalla. Todo estaba listo. 2 fuerzas avanzaban hacia el mismo punto, pero con una diferencia clave: uno de los lados conocía el plan del otro. Y en ese tipo de escenario, la sorpresa deja de ser una ventaja y se convierte en una ilusión peligrosa. Cuando la primera oleada japonesa golpeó Midway alrededor de las 6:30 de la mañana, el ataque fue efectivo, pero no decisivo. Las instalaciones del atol sufrieron daños, pero no quedaron completamente neutralizadas. Y ese detalle, aparentemente menor, desencadenó una cadena de decisiones que cambiaría el destino de toda la operación. El líder del ataque, Tomonaga, envió un mensaje claro: era necesario un segundo bombardeo. En ese instante, el vicealmirante Nagumo se enfrentó a un dilema crítico. Tenía aviones en reserva listos para atacar buques enemigos con torpedos, pero ante la solicitud de un segundo ataque terrestre, decidió rearmarlos con bombas convencionales.
Lo que parecía una decisión lógica, en realidad abrió una ventana de vulnerabilidad. Porque rearmar aviones en un portaaviones no es un proceso rápido ni sencillo. Implica mover municiones, reorganizar hangares, exponer combustible y sobre todo, perder tiempo. Y justo en medio de ese proceso caótico, llegó la información que lo cambiaría todo. Se había detectado presencia de buques estadounidenses, incluyendo al menos un portaaviones. En ese momento, Nagumo quedó atrapado entre dos decisiones imposibles. Atacar de inmediato con una fuerza mal preparada o esperar a completar el rearmamento y lanzar un ataque coordinado. Eligió esperar. Y en esa decisión, el tiempo comenzó a jugar en su contra. Mientras Nagumo dudaba y el tiempo se consumía en cubierta, los estadounidenses ya estaban en movimiento. Desde sus portaaviones comenzaron a despegar todas las unidades disponibles, incluyendo los escuadrones de torpederos, aviones lentos y vulnerables que necesitaban volar a baja altura para atacar. Lo que ocurrió a continuación fue brutal. Uno tras otro, estos aviones fueron interceptados por los cazas japoneses y destruidos casi por completo. De los primeros escuadrones, prácticamente ninguno logró impactar un solo torpedo. Fue un sacrificio masivo, una escena de pérdidas devastadoras que en apariencia no produjo ningún resultado. Pero en la guerra no todo se mide en impactos directos. Porque mientras los torpederos atraían la atención japonesa, obligaban a sus cazas a descender hasta el nivel del mar y a sus portaaviones a maniobrar constantemente para evitar ataques. Y esa distracción abrió una ventana crítica. Una ventana que nadie había planeado, pero que cambiaría el destino de la batalla. Porque en ese mismo momento, desde gran altura, se acercaban los bombarderos en picado estadounidenses, sin ser detectados, con una oportunidad única frente a ellos. Y en la guerra, a veces no gana quien golpea primero, sino quien golpea en el momento exacto. Y entonces, en cuestión de minutos, todo cambió. Desde unos 6.000 metros de altura, los bombarderos en picado estadounidenses descendieron directamente sobre la flota japonesa. Lo que encontraron fue exactamente la situación perfecta: portaaviones sin cobertura aérea, cazas a baja altitud y cubiertas llenas de aviones cargados con combustible y armamento. Era el escenario más vulnerable posible. En apenas 5 minutos, bombas de gran calibre impactaron contra los portaaviones Akagi, Kaga y Soryu. Pero el daño no fue solo por los impactos iniciales, fue lo que ocurrió después. Las explosiones alcanzaron hangares saturados de torpedos, bombas y combustible, provocando reacciones en cadena incontrolables. El fuego se propagó con una violencia imposible de contener, convirtiendo los barcos en auténticos infiernos flotantes. El Akagi, buque insignia de Nagumo, también fue alcanzado, obligando a evacuarlo en medio del caos. Lo que horas antes era la flota más poderosa del Pacífico, ahora estaba destruida en gran parte. En ese instante, Japón no solo perdió 3 portaaviones, perdió la iniciativa, la ventaja y el control de la batalla. Porque en la guerra, hay momentos que no duran más que unos minutos, pero cambian la historia para siempre. Aún así, la batalla no había terminado. El portaaviones Hiryu, el único japonés que quedaba operativo, lanzó un contraataque inmediato. Sus aviones lograron localizar al Yorktown y lo golpearon con precisión, impactándolo con bombas y torpedos que finalmente lo dejaron fuera de combate. Por un momento, pareció que Japón todavía podía equilibrar la balanza, pero esa esperanza duró poco. Con 3 portaaviones estadounidenses, aún en acción frente a uno solo japonés, la ventaja ya era irreversible. Horas más tarde, los bombarderos en picado del Enterprise localizaron al Hiryu. El patrón se repitió. Ataque desde altura, precisión letal, impacto devastador. En cuestión de minutos, el último portaaviones japonés también quedó envuelto en llamas. Cuando cayó la noche del 4 de junio de 1942, los 4 portaaviones que habían liderado el ataque a Pearl Harbor estaban hundidos o ardiendo en el Pacífico. Japón no solo había perdido barcos, había perdido a sus mejores pilotos, a sus equipos más experimentados y sobre todo la ilusión de invencibilidad que había sostenido toda su estrategia.
Y cuando una potencia pierde esa confianza, todo su sistema empieza a tambalearse. Al día siguiente, cuando el almirante Yamamoto recibió la confirmación completa del desastre, la magnitud de la derrota ya no podía ocultarse ni minimizarse. Japón había perdido 4 portaaviones, más de 200 aeronaves y, lo más crítico, cientos de pilotos altamente entrenados que no podían ser reemplazados en el corto plazo. Aún así, intentó una última opción: forzar un combate nocturno utilizando su superioridad en buques de superficie. Pero Estados Unidos no cayó en la trampa. Nimitz decidió retirarse estratégicamente, proteger lo que había ganado y evitar cualquier riesgo innecesario. Esa decisión selló el resultado final. Japón se vio obligado a ordenar la retirada, y en ese momento algo fundamental cambió. Antes de Midway, Japón dictaba cuándo y dónde se libraban las batallas. Después de Midway, ese control desapareció. La iniciativa estratégica pasó completamente a manos de Estados Unidos. En solo 24 horas, el equilibrio del Pacífico había sido redefinido. Porque no fue solo una derrota táctica, fue el punto en el que una potencia dejó de avanzar y comenzó a retroceder. Las consecuencias de Midway fueron inmediatas y devastadoras, pero también profundas y duraderas. En términos materiales, el golpe fue irreparable. Japón había entrado en la guerra con 6 portaaviones principales. Tras la batalla, solo le quedaba uno operativo. Estados Unidos, en cambio, aunque perdió el Yorktown, aún mantenía capacidad activa y, lo más importante, contaba con una industria capaz de producir nuevos portaaviones a gran escala en poco tiempo. Pero el verdadero problema para Japón no era solo reconstruir barcos, era reconstruir lo que iba dentro de ellos. Pilotos experimentados, equipos de mantenimiento, coordinación táctica, todo eso requería años de entrenamiento. Y eso fue exactamente lo que Japón perdió en Midway, su núcleo de experiencia. A partir de ese momento, cada nueva unidad que entraba en servicio era más débil en términos humanos que la anterior. Y en la guerra moderna, la tecnología sin experiencia no es suficiente. Midway no solo destruyó una flota, destruyó la capacidad de Japón para sostener una guerra prolongada en igualdad de condiciones. Pero el impacto no se limitó a las pérdidas materiales, también redefinió completamente la estrategia de la guerra en el Pacífico. Antes de Midway, Japón tenía la iniciativa, elegía los objetivos, marcaba el ritmo y obligaba a Estados Unidos a reaccionar. Después de la batalla, ese control cambió de manos en cuestión de horas. Estados Unidos pasó de una posición defensiva a una ofensiva sostenida. Apenas 2 meses después, lanzó su primera gran operación anfibia en Guadalcanal, algo que habría sido impensable antes de Midway. A partir de ese momento, el patrón se repitió una y otra vez. Isla por isla, atol por atol, los estadounidenses comenzaron a reducir el perímetro japonés en una campaña constante de desgaste. Japón ya no avanzaba, resistía, y esa diferencia es clave, porque en la guerra, quien pierde la iniciativa, empieza a perder todo lo demás. Midway no fue el final del conflicto, pero sí marcó el punto en el que el resultado dejó de ser incierto. Desde ese momento, el equilibrio se inclinó de forma irreversible. Sin embargo, uno de los efectos más profundos no fue visible en el campo de batalla, sino en la mente. El impacto psicológico de Midway dentro de Japón fue devastador. El gobierno intentó ocultar la magnitud de la derrota, aislando a los sobrevivientes y controlando la información para evitar que la población comprendiera lo ocurrido. Oficialmente, se presentó como una victoria. Pero dentro de la Marina Imperial la verdad era imposible de esconder. Y esa verdad revelaba algo aún más peligroso que la pérdida de los portaaviones: los errores internos. Fallos de planificación, decisiones dudosas en momentos críticos, subestimación del enemigo y, sobre todo, una cultura de mando rígida que no permitía cuestionar las órdenes. Muchos oficiales habían identificado problemas en el plan antes de la batalla, pero sus advertencias fueron ignoradas.
En algunos casos, incluso se modificaron resultados de simulaciones para que el plan pareciera viable. Midway no solo expuso una derrota militar, expuso un sistema incapaz de corregirse a sí mismo. Y cuando una organización pierde esa capacidad, su caída se vuelve inevitable. En contraste, del lado estadounidense ocurrió exactamente lo opuesto. Midway no solo fue una victoria, fue una confirmación. Confirmó que el futuro de la guerra naval ya no pertenecía a los acorazados, sino a los portaaviones y a las aeronaves que operaban desde ellos. Durante décadas, la doctrina naval había girado en torno a grandes buques de artillería, verdaderas fortalezas flotantes. Pero en solo unos minutos, esa idea quedó obsoleta. Lo que decidió la batalla no fue el calibre de los cañones, sino la capacidad de proyectar poder aéreo a cientos de kilómetros de distancia. Esa lección, pagada con la vida de los torpederos que fueron prácticamente aniquilados en las primeras horas, aceleró una transformación doctrinal que ya estaba en debate dentro de Estados Unidos. A partir de Midway, el portaaviones se convirtió en el centro absoluto de la estrategia naval, y esa lógica sigue vigente hasta hoy. Cada grupo de combate que patrulla el Indo-Pacífico, cada operación de proyección de fuerza desde el mar, es heredera directa de lo que se demostró en esos días de junio de 1942. Porque Midway no solo cambió una batalla, cambió la forma de hacer la guerra. Y hay un elemento más, menos visible pero absolutamente decisivo, que Midway dejó en evidencia: el poder de la inteligencia. Esta batalla no se ganó únicamente en el aire o en el mar, se ganó en la información. Antes de que despegaran los aviones, antes de que se disparara un solo tiro, Estados Unidos ya tenía una ventaja clave: conocía el plan japonés. Gracias al trabajo de los criptoanalistas liderados por Joseph Rochefort, la Marina estadounidense pudo anticipar el movimiento enemigo y posicionarse estratégicamente para una emboscada. Y ese factor lo cambió todo, porque cuando sabes qué va a hacer tu adversario, puedes convertir su ofensiva en tu oportunidad. Midway demostró que en la guerra moderna, la información puede ser más poderosa que las armas, que interceptar, analizar y entender al enemigo puede definir el resultado antes incluso de que comience la batalla, y ese principio no pertenece solo al pasado. Cada vez que hoy se habla de ciberseguridad, espionaje o guerra electrónica, se está repitiendo la misma lógica que se consolidó en Midway. La guerra no siempre la gana quien tiene más fuerza, sino quien ve primero lo que el otro no puede ver. Y al final, todo esto nos lleva a una conclusión que va mucho más allá de una simple batalla histórica. Midway no fue solo un enfrentamiento de 3 días. Fue el momento en que se redefinió el equilibrio del poder en el Pacífico y en gran medida en el mundo. Japón, que había avanzado con velocidad imparable, quedó expuesto no solo por la fuerza del enemigo, sino por sus propias decisiones internas. Estados Unidos, que parecía debilitado, encontró en la información, la coordinación y la capacidad de adaptación una ventaja decisiva. Y ese contraste dejó una lección que sigue vigente hoy. Las guerras no se ganan solo con recursos, se ganan con decisiones, con cultura organizacional y con la capacidad de aprender más rápido que el adversario. Más de 80 años después, cuando vemos tensiones en el Indo-Pacífico, despliegues navales o disputas estratégicas en el mar, estamos viendo ecos directos de Midway. Porque esa batalla no solo cambió el rumbo de una guerra, estableció las reglas de poder que aún definen el presente. Y entenderla no es mirar al pasado, es entender cómo funciona el mundo hoy.